¿Qué es una leucemia? La leucemia es un cáncer de la médula ósea y la sangre. Los 4 tipos principales de leucemia son linfocítica crónica, leucemia linfocítica aguda, leucemia mieloide crónica y leucemia mieloide aguda. La leucemia linfocítica crónica, CLL por sus siglas en inglés, es el resultado de un cambio en el material genético, ADN de una sola célula de la médula ósea que se presenta después del nacimiento, una mutación adquirida. A consecuencia de la mutación, la célula se convierte en un linfocito. La célula se multiplica, lo que ocasiona una acumulación de células leucémicas en la sangre, la médula ósea y los ganglios linfáticos. Dichas células proliferan y sobreviven más que las células sanas y con el tiempo las desplazan. La leucemia linfocítica crónica se desarrolla de distintas maneras en diferentes personas. En algunas personas, la enfermedad tiene una progresión lenta. En el caso de las personas que tienen cambios mínimos en las cantidades de células sanguíneas, la enfermedad puede permanecer estable durante años. En otras personas, la enfermedad tiene una progresión más rápida. En estas personas, las células de la leucemia linfocítica crónica se acumulan en la médula ósea y la sangre, y las cantidades de glóbulos rojos y plaquetas disminuyen. Las células de la leucemia linfocítica crónica no impiden la producción de las células sanguíneas normales de forma tan amplia como lo hacen las células leucémicas en las personas con leucemia linfoblástica aguda, ALL por sus siglas en inglés. Esta diferencia importante es la razón por la cual la etapa inicial de la leucemia linfocítica crónica suele ser menos grave que la de la leucemia linfoblástica aguda. Complicaciones de la leucemia linfocítica crónica o de su tratamiento e infecciones. Es posible que los pacientes con leucemia linfocítica crónica sean más susceptibles a las infecciones debido a la enfermedad y o a su tratamiento. Causas y factores de riesgo. Existen pocos factores de riesgo que se han identificado en relación a la leucemia linfocítica crónica. Por lo general, la leucemia linfocítica crónica no se ha asociado con ningún factor medioambiental ni externo. Es probable que haya factores genéticos implicados en el desarrollo de la leucemia linfocítica crónica. Manifestaciones clínicas. La leucemia linfocítica crónica puede aparecer en diversas formas. El comienzo a veces es tan insidioso que el diagnóstico se establece antes de que aparezcan los síntomas. En tales circunstancias, las manifestaciones corrientes son el aumento inadvertido del volumen de los ganglios linfáticos superficiales e incremento moderado del número de leucocitos, acompañado de aumento absoluto de linfocitos pequeños. El aumento de volumen de los ganglios linfáticos intraabdominales produce molestias gastrointestinales y de vientre. La participación de los ganglios mediastínicos puede causar tos, ronquera y dificultad para respirar. Las anomalías de la sangre periférica son la causa de los síntomas iniciales en algunos pacientes. Se observan diversas lesiones cutáneas en el 10% aproximadamente de los pacientes en alguna etapa de la enfermedad. Se producen trastornos no específicos como prurito, zonas de hiperpigmentación, erupciones musculares y papulares, dermatitis exfoliativa y herpes zóster, sin infiltración de leucemia de la piel. Las lesiones específicas dependientes de la infiltración de la piel por células leucémicas suelen ser discretas, de color rojo vino o púrpura. Varían mucho en número y suelen tener unos pocos milímetros de diámetro. La participación leucémica generalizada de la piel suele causar prurito intenso. En algunos pacientes, la enfermedad adopta la forma de micosis fungoide. Manifestaciones raras de la leucemia linfocítica crónica. La hemorragia gastrointestinal masiva, trastornos visuales y molestias atribuibles al sistema esquelético. Las lesiones del esqueleto como rarefacción de huesos, fracturas patológicas y colapso de vértebras se observan en el 5% de los pacientes que sufren esta enfermedad. Por examen físico, la anomalía más constante es el aumento de volumen de los ganglios linfáticos superficiales, prácticamente en todos los pacientes. En la mayor parte de los casos, los ganglios están moderadamente aumentados de volumen, con diámetro de 2 a 3 centímetros. Son bastante duros, libremente móviles y no dolorosos. Los acúmulos de ganglios pueden tener diámetro de 10 centímetros o mayor.
Casi todos los pacientes presentan esplenomegalia, el vaso suele ser moderadamente duro y llega a varios centímetros por debajo del borde del costal izquierdo, y a veces llena toda la mitad izquierda del abdomen. También es signo casi constante la hepatomegalia. Pueden producirse hemorragias retinianas sin otros signos de hemorragia anormal o acompañadas de equimosis, petequias y hemorragias a nivel de las mucosas. En un pequeño porcentaje de pacientes se observa infiltración leucémica en las amígdalas, que suelen reconocerse por su color púrpura rojizo. Las infiltraciones leucémicas de la piel suelen caracterizarse por un color púrpura rojizo y la índole discreta de las lesiones. Si hay prurito intenso y excoriación, la base leucémica de las lesiones quizá no resulte manifiesta. Epidemiología. La leucemia linfocítica crónica es la leucemia más frecuente en países de Europa y en Estados Unidos, con una incidencia de 2 a 6 casos por 100.000 habitantes por año. La incidencia incrementada con la edad, más del 70% de pacientes tiene el diagnóstico más de 65 años y menos del 2% son menores de 45 años. La relación hombres-mujeres es de 2:1 respectivamente. Es poco frecuente en latinoamericanos y aún menor en asiáticos. Existen pocos estudios en población mexicana, donde las series reportan entre 6.6 a 9 de las leucemias diagnosticadas en adultos, y de estos pacientes, solo cerca del 50% son población mestizo mexicana y el resto de origen o descendencia caucásica. Diagnóstico: conteos de células sanguíneas y exámenes correspondientes. Por lo general, el diagnóstico de leucemia linfocítica crónica se establece claramente con base en los resultados de los conteos de células sanguíneas y los exámenes correspondientes. Las personas con leucemia linfocítica crónica tienen cantidades elevadas de linfocitos. Es posible que también tengan cantidades bajas de plaquetas y glóbulos rojos, pero estas cantidades suelen ser apenas ligeramente bajas en la etapa inicial de la enfermedad. La inmunofenotipificación de linfocitos es un proceso importante que se usa para diagnosticar la leucemia linfocítica crónica y otros tipos de leucemia y linfoma mediante una comparación de las células cancerosas son células inmunitarias normales. Los resultados de esta prueba médica indican si los linfocitos de la persona se han derivado de una sola célula cancerosa, que es la leucemia, o de otras afecciones no cancerosas. Esta prueba es especialmente importante si la cantidad de linfocitos en la sangre solo está un poco elevada. La inmunofenotipificación también indica si las células anormales provienen de un cambio que se presenta en el desarrollo de las células B o de las células T. Si las células anormales son células B, la enfermedad es leucemia linfocítica crónica. Si las células anormales son células T, es una enfermedad denominada leucemia prolinfocítica de las células T. La inmunofenotipación se realiza con un instrumento denominado citrómetro de flujo. Examen de médula ósea. Por lo general, si las cantidades de glóbulos rojos y plaquetas son normales, no es necesario realizar una aspiración ni una biopsia de médula ósea para diagnosticar la leucemia linfocítica crónica. Sin embargo, es posible que el médico recomiende que el paciente se someta a estas pruebas antes de empezar el tratamiento. Los resultados de estas pruebas pueden ayudar a descartar otras enfermedades durante la fase del diagnóstico y también se pueden usar más adelante durante el tratamiento como referencia para evaluar la eficiencia del mismo, niveles de inmunoglobulinas. Otra prueba importante consiste en la medición de la concentración de las inmunoglobulinas en la sangre. Las inmunoglobulinas son proteínas denominadas anticuerpos que son producidas por las células B en las personas sanas para proteger al cuerpo de las infecciones. Las células de la leucemia linfocítica crónica no producen anticuerpos eficaces y también interfieren con la capacidad de los linfocitos normales de formar anticuerpos.
Como consecuencia, las personas con leucemia linfocítica crónica suelen tener niveles bajos de inmunoglobulinas, lo que produce inmunodeficiencia, por lo tanto aumenta el riesgo de contraer infecciones. Estadificación. En todo el mundo, tanto en la práctica clínica como en los ensayos clínicos, se utilizan dos sistemas de estadificación, los sistemas RAI y Binet. Ambos sistemas utilizan parámetros correspondientes al examen físico, los resultados de las pruebas de laboratorio para evaluar la extensión de la enfermedad y clasificar a los pacientes en tres grupos principales según el pronóstico. Sistema de estadificación RAI. Etapa: riesgo bajo. Etapa 0. Características: aumento anormal de la cantidad de linfocitos en la sangre circulante y la médula ósea. Etapa: riesgo intermedio. Etapas 1 y 2. Características: aumento anormal de la cantidad de linfocitos en la sangre circulante y la médula ósea, agrandamiento de ganglios linfáticos, o aumento anormal de la cantidad de linfocitos en la sangre circulante y médula ósea, agrandamiento del vaso o hígado. Etapa: riesgo. Etapas 3 y 4. Características: aumento anormal de la cantidad de linfocitos en la sangre circulante y la médula ósea, anemia, hemoglobina menor a 11 gramos por decilitro, 0. Aumento anormal de la cantidad de linfocitos en la sangre circulante y médula ósea, trombocitopenia, conteo de plaquetas menor a 100.000 por unilitro. Sistema de estadificación Binet. Etapa A. Características: sin anemia, hemoglobina mayor a 10 gramos por decilitro, sin trombocitemia, plaquetas mayor a 100.000 milímetros cúbicos, menos de 3 áreas de agrandamiento del tejido linfoide. Etapa B. Sin anemia, hemoglobina mayor a 10 gramos por decilitro, sin trombocitopenia, plaquetas mayor a 100.000 mililitro cúbico, 3 o más áreas de agrandamiento del tejido linfoide. C. Anemia, hemoglobina menor a 10 gramos por decilitro, trombocitemia, plaquetas menor a 100.000 mililitros cúbicos, cualquier número de áreas de agrandamiento del tejido linfoide. Tratamiento. Durante las últimas décadas, las opciones de tratamiento para la leucemia linfocítica crónica han evolucionado a partir de farmacoterapias que consisten en un solo medicamento y otras que emplean combinaciones de medicamentos. Las metas del tratamiento para la leucemia linfocítica crónica son retrasar la proliferación de las células de la leucemia linfocítica crónica, lograr periodos largos de remisión cuando no hay signos ni síntomas de leucemia linfocítica crónica, mejorar la supervivencia y ayudar a las personas a manejar los síntomas y las complicaciones de la enfermedad. La mayoría de los medicamentos antileucémicos interactúan con el material genético de la célula, como son los agentes alquilantes, antibiótico antitumoral, agente que daña el ADN, inhibidor de la tirosina quinasa, antimetabolitos, corticosteroides, terapias dirigidas y anticuerpos monoclonales. El tratamiento de la leucemia linfocítica crónica se inicia cuando se presentan los síntomas asociados con la enfermedad activa. Antes de comenzar la terapia, es importante que el paciente se someta a una prueba citogenética, prueba de hibridación in situ con fluorescencia, que se realiza para determinar si el paciente tiene del 17P o del 11Q. Si esta prueba no se realizó en el momento del diagnóstico inicial, debería realizarse en este momento. Si hace meses o años que le realizaron las pruebas al paciente, estas deberían repetirse, como son la evaluación del estado mutacional del gen IgHV, prueba para detectar una exposición previa a la hepatitis B, y aspiración y biopsia de médula ósea. Prueba para detectar una exposición previa a la hepatitis B. Aspiración y biopsia de médula ósea.
prueba de antiglobulina directa DAT, por sus siglas en inglés, también conocida como prueba de Coombs directa, en el caso de anemia a fin de identificar una posible hemólisis, destrucción de los glóbulos rojos, debido a que la leucemia linfocítica crónica es una enfermedad de pacientes de edad avanzada. La medicina de edad al momento del diagnóstico es de 71 años. Los pacientes aptos generalmente no tienen enfermedades concomitantes relevantes y cumplen los criterios para recibir una inmunoquimioterapia intensiva. Los siguientes medicamentos se pueden emplear en las farmacoterapias para la leucemia linfocítica crónica en casos de recaída o resistencia al tratamiento. Alemtuzumab, que es Campat, ibrutinib, que es Imbruvica, Idelalisib, que es Sidelink, Ofatumumab, que es Arcerra, Rituximab, que es Rituxan, y Venetoclax, que es Venclexta. Trasplantes de célula madre. El alotrasplante de célula madre es una opción de tratamiento para las personas con leucemia linfocítica crónica de alto riesgo en recaída o resistente al tratamiento. Puede ser un tratamiento adecuado para pacientes más jóvenes con leucemia linfocítica crónica, seleccionados cuidadosamente, en cuyo caso es posible hallar un donante con células madre compatibles para el trasplante. Una forma modificada de alotrasplante de células madre, denominado alotrasplante de células madre de intensidad reducida no mieloablativo, es posible opción de tratamiento para pacientes con leucemia linfocítica crónica que no responden a otros tratamientos. Este tipo de trasplante generalmente se realiza en caso de pacientes con leucemia linfocítica crónica de alto riesgo que tienen del 17 o mutaciones del gen TP53 cuando estos factores genéticos se identifican en las primeras etapas de la enfermedad. También se realiza en caso de pacientes en recaída que han recibido múltiples terapias anteriores. Existe un tratamiento inicial de leucemia linfocítica crónica sintomática, que es la leucemia donde se presentan síntomas, como su nombre lo dice. Este tratamiento de leucemia linfocítica crónica se inicia cuando se presentan síntomas asociados con la enfermedad activa. Antes de comenzar la terapia es importante que el paciente se someta a una prueba citogénica, que puede ser una prueba de hibridación in situ con fluorescencia, y se realiza para determinar si el paciente tiene del 17P o del 11Q. Si esta prueba no se realizó en el momento del diagnóstico inicial, debería realizarse en este momento. Si hace meses o años que se realizaron las pruebas al paciente, estas deberían repetirse. Evaluación, y hay una evaluación del estado mutacional del gen IGHV. Existe también una terapia que se efectúa con células T, con receptores de antígenos quiméricas. Las células T se modifican por ingeniería genética para producir receptores en su superficie denominados receptores antígenos quiméricos, CAR por sus siglas en inglés, dirigida contra los CD19.